¿por qué la Biblia menciona que David tenía valientes? Y todos sabemos que la Biblia siempre nos va a hablar en la tipología de Cristo. Entonces, en esta noche ver a David, o ver los valientes de David, es ni más ni menos hablar de los valientes de Cristo, ¿no? Y yo creo que nos va a ayudar a nosotros a meditar de que como varones tenemos un rol especial en la iglesia. Como varones tenemos una función importante, ¿sí? Hola Eduardo, bienvenido. Y por eso es que me gustaría que podamos nosotros entender cuál es nuestra función, cuál es nuestra misión, qué es lo que tenemos que hacer como varones, y calificando también en esta palabra, valientes, valientes, que es todo lo contrario a cobarde. Ahora, ¿qué entienden ustedes por valiente? ¿Qué es una persona valiente? Ajá. O sea, pues si todos los cobardes van corriendo allá, yo soy más valiente porque corro más adelante que los cobardes. ¿Así es? No. ¿Ah? No tiene miedo. ¿Será esa la definición? ¿Qué puede ser un valiente? Ajá. Acepta retos y desafíos. Que confía en el Señor. Uh-huh. Bueno, yo creo que con el contexto que vamos a ver nosotros, los valientes son personas que tienen mucho temor y mucho miedo a su enemigo, pero lo enfrentan y lo vencen. Porque a veces el error es pensar que el valiente no le tiene miedo a nada. Y eso no es verdad, ¿sí? El valiente es reconocer los miedos que tiene a algo o a alguien, encararlo y vencerlo. Y esa es la postura justamente de nosotros como hijos de Dios. Cuando nosotros caemos en la autosuficiencia de que yo no le tengo miedo a nada, que yo puedo solo, es casi seguro que no estoy siendo valiente. Sino que un valiente justamente cuando reconoce que lo que tiene enfrente es peligroso, que es difícil, que hasta me puede infundir temor, pero no significa que voy a huir, sino que lo voy a encarar y voy a vencer. Hola hermano. Vamos a tomar lectura en algunos textos para ver algunos principios importantes. En Primera de Crónicas, capítulo 11. Esto nos va a responder a nosotros por qué los valientes se llaman valientes. ¿Sí? Hasta luego, hermano. Vino, dice buenas noches y se volvió a ir. Entonces, bueno, Esteban se olvidó la Biblia. Lo vi que fue muy corta la visita. Primera de de Crónicas 11. Este es el punto clave por qué hay valientes. Ahí viene Esteban. Yo digo, tan cortita ha sido la visita de Esteban que ya se ha vuelto ahí. Bienvenido, Esteban. David es proclamado rey. Dijimos que vamos a tomar la tipología de David como Cristo. Dice, entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón diciendo, he aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. También, antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel, ¿y qué hacía después? Y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Es emocionante ver lo que se habla de David. Realmente es emocionante. Entonces, nadie puede ser valiente si no mira a un líder. Y en este caso David era reconocido por todos como, tú eres nuestro rey. Nosotros no podríamos ser valientes en Cristo si no tenemos nuestra mirada en Cristo, en el Rey. Y no podríamos nosotros hacer ni lograr nada si no tenemos la motivación de nuestro Rey. Todos ellos veían que David tenía cualidades de un rey, cualidades de un líder, cualidades de un hombre a quien ellos admiraban y querían seguir. Fíjense, se juntaron a David. El centro de todos estos hombres era David. Para que nosotros seamos varones llamados valientes del Señor, el centro de nuestra atención, de nuestra vida, tiene que ser Cristo.
todo tiene que girar alrededor de Él. Nuestras miradas deben estar puestas en Él. Debemos mirar a Cristo porque a Él lo admiramos, porque a Él le podemos decir, nosotros somos tus huesos y tu carne. O sea, los valientes de David le estaban diciendo, nosotros somos parte de tu cuerpo. Estamos tan unidos como ser cuerpo, hueso y carne. Entonces, este primer principio es importante para que sepamos que nosotros como varones en esta iglesia, que estamos proclamando mucho acerca de Cristo y siempre lo vamos a hacer, el primer consejo es que sepas que puede haber dos categorías de hombres, valientes o cobardes. Y los valientes no son valientes porque no le temen a nada, sino que saben a quién temer y tienen miedo, pero no se achican, sino que van al frente y pueden vencer. Pero alguien tiene que motivar a esos valientes a hacer eso, porque tiene que haber alguien, un modelo que es el vencedor. Tiene que haber un modelo que es el que admiramos y decimos, tú eres el que sacas al pueblo a la guerra y tú eres el que los vuelve a traer. Quiere decir, con victoria, porque nadie va a volver de la guerra sin victoria porque se queda muerto en el campo de batalla. Así que al decir, tú eres el que nos sacas la guerra y el que nos hace traer de nuevo, quiere decir que somos vencedores. Y la Biblia habla de Cristo, que Él es el vencedor. Y nosotros somos más que vencedores por medio de Él. No hay duda que está hablando en la tipología de Cristo, porque también dice, Dios, Jehová Dios, te ha dicho a ti que tú apacentarás a tu pueblo y tú serás príncipe sobre Israel. Entonces, ¿por qué hay valientes? ¿Por qué hay personas que realmente están dispuestos a dar su vida por el rey? Porque miran a su rey, porque lo admiran, porque reconocen sus victorias, reconocen su sabiduría, y esto es bueno. Ahora, ¿David habrá sido así para el pueblo de Israel? ¿David habrá sido un modelo ejemplar para todo ello? Y claro, ellos podían ver a David, porque incluso dice, fíjense en el versículo 2, mientras Saúl reinaba, tú eres el que nos sacabas a la guerra y nos hacías traer. Entonces fíjense en que ya había un rey que había sido desechado por Dios por desobediente, por egoísta, un rey que había sido descartado porque no era obediente al Señor, pero sin embargo el pueblo, los varones pusieron la atención en uno que dio suficiente muestra de dependencia al Señor. Y eso fue ante la conquista, gran conquista que tuvo ante un gigante llamado Goliat. Entonces todo el pueblo estaba viendo a ese David, ese muchacho que había vencido a Goliat, y él dijo, tú vienes a mí con espada y con lanzas, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios del escuadrón viviente, a quien tú has provocado. Y yo hoy te venceré y te cortaré la cabeza. Imagínense, hagamos de cuenta que todos nosotros somos el ejército de David, de Israel, y vemos a David en esa actitud, con esa convicción, con esa seguridad, y que va, avanza y mata al gigante, le da la victoria. Creo que es suficiente en cuadro para entender que ese es Cristo. Él es el que vino, Él es el que nos dio la victoria, y Él es el que vino con autoridad para vencer a la muerte, a Satanás, al pecado, y nos dio victoria a nosotros. Por lo tanto, nosotros somos testigos de esa victoria. Sabemos que nuestro rey tiene todas las condiciones que nosotros como varones necesitamos. Yo no voy a ir a identificarme con un rey que es valiente y yo ser cobarde. Yo no puedo identificarme con un rey que es obediente, que es un rey que hace las cosas con autoridad y yo mostrarme todo lo contrario. Si yo soy un valiente del rey, si yo puedo decir, nosotros somos huesos y carne tuya, nosotros somos lo que te rodeamos y te ponemos en el centro de nuestra atención. El punto segundo que quiero resaltar es que ahora era tiempo de que los valientes demuestren que eran valientes, haciendo exactamente lo mismo
¿Qué hizo su rey? El segundo de Samuel, capítulo 21, segundo libro de Samuel 21, encontramos algo también importante. Versículo 18, vemos que hace referencia a que los hombres de David, ¿qué hacen? ¿Qué dice su título? Los hombres de David matan a los gigantes. ¿Habrá habido alguien antes que los hombres de David que hayan matado a un gigante? De tal manera que ellos hicieron lo mismo. Claro, su rey, David, delante de los ojos de todos, mató a un gigante y le dio la libertad. Ahora vemos nosotros aquí, dice, otra segunda guerra hubo después de God contra los filisteos, mismo rival, ¿no? Entonces, Sibecai, Husatita, mató a Asaf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Miren lo que hizo uno de los valientes de David. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, vuelve otra vez contra los filisteos, en el cual el Anam, hijo de Jaare Orehim de Belén, ¿qué hizo? Mató a otro que se llamaba igual, Goliat, el geteo. El asta de cuya lanza era como el rodillo de telar. Este no tan solo mató a un gigante, sino se llamaba igual que el otro. Curioso, ¿no? Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies y 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. A este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de gigantes de Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de ¿quién? De sus siervos. Qué linda demostración de que son valientes. Mi rey mató un gigante, vamos nosotros a matar gigantes. No sé si están entendiendo el mensaje, pero mi rey es Cristo y tu rey es Cristo. Y si Él venció, nosotros debemos vencer. Si Él triunfó, nosotros somos llamados a triunfar. Porque Él mismo dice que nosotros somos su cuerpo, la iglesia somos su cuerpo. La misma declaración que dijeron, somos huesos y carne tuya, Rey. Él es el centro de nuestras vidas. Somos llamados nosotros a ser victoriosos, a ser vencedores. Somos llamados nosotros a llevar adelante justamente la misma tarea que hizo mi Rey, nosotros llamados a hacer lo mismo que hizo nuestro Rey. Resaltemos algunas cualidades de Jesucristo, nuestro Señor, estando aquí en este mundo, siendo el modelo de hombre ejemplar. ¿Qué admiramos de Cristo? Por ejemplo, sabiduría. Entonces, ¿cómo tenemos que ser nosotros? Sabio. ¿Hay alguna alternativa de escapar de no ser sabio? No, porque hasta la sabiduría, dice la palabra, que Él nos da abundantemente y sin reproche. Solamente hay que pedirle. ¿Qué otros atributos veíamos en Cristo acá? ¿Ah? Obediencia. ¿Somos llamados a qué? A obedecer. O sea, son conductas y carácter que yo, como un hijo de Dios, para ser llamado un valiente del Señor, no un cobarde, también tengo que obedecer como obedeció Él. ¿Qué otra cosa? ¿Eh? ¿Y qué hizo en la tentación en el desierto? ¿Y vos qué haces en la tentación? Esa es la idea. ¿Qué hacemos en la tentación? ¿Cómo resolvemos nosotros el tema de la tentación? ¿Cómo lo hizo Él? ¿Cómo venció la tentación Él? Él citó la palabra de Dios. ¿Cómo tengo que vencer la tentación yo? Con la palabra. ¿Y vencemos con la palabra? O sea, fíjense ustedes que si llamamos a Él nuestro Rey, vamos a matar gigantes igual que nos mató Él. Esta iglesia necesita de valientes. Hombres que tomen la posta y que sean obedientes, que sean sabios, que resistan la tentación como el Señor, que sean obedientes al Padre como lo hizo Él.
De buen testimonio. Somos llamados a vivir igual. ¿Qué más? Vamos. Santidad. El celo santo por las cosas de Dios. ¿Qué otra cosa? Era manso, tenía misericordia. Era humilde. Un hombre de oración constante y él era Dios. ¿Qué otra cosa? Compasivo, piadoso, tenía autoridad, era paciente, esforzado. O sea, tendríamos que mucho para describir atributos de nuestro Señor. Ahora, ¿hemos fijado nuestros ojos en Él? Porque si nosotros damos esos atributos son porque nos ha impactado. Y si nos ha impactado, Él no es rey de otros. Él es mi rey. Él es tu rey. Por lo pronto, si yo soy un siervo de mi rey, y mi rey es vencedor, Él mató un gigante, con todos esos atributos, somos nosotros llamados, y la Biblia respalda, que esos 33 valientes que tenían, estos 4 mostraron que tenían la misma sagacidad que el rey. Qué importante ver esto. Ahora, todos eran leales a David. Todos eran fieles, todos eran guerreros. Pero lo que vemos nosotros es que ellos no nacieron valientes. No fueron convocados por ser valientes para ser el ejército de Dios. ¿Quiénes eran estos que ahora mataban gigantes? ¿Quiénes eran estos que se pararon y dijeron, tú eres nuestro rey? Hemos visto y hemos aprendido de cómo te mueves. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Siempre fueron valientes? No. Ellos fueron forjados. ¿Cómo fueron forjados? En 1 de Samuel capítulo 22, es muy importante ver lo que sucede acá. Capítulo 22 de 1 de Samuel, encontramos nosotros el versículo 1 y 2, algo que sucedió. Algo que sucedió. Yéndose luego David de allí, huyó a una cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Notemos lo siguiente, figura de Cristo. David fue a una cueva de Adulam, un lugar no deseado, un lugar no codiciado, un lugar no agradable, un lugar más bien despreciable, un lugar que no tiene confort. Una cueva no es un hotel 5 estrellas. Nuestro Señor mostró suficiente para nosotros ejemplo, para mostrar que Él no necesitaba confort a la hora de obedecer. Ni siquiera había un hotel, un mesón que lo pudiera dar lugar cuando iba a nacer. Pero vemos nosotros de que David fue a una cueva. Él podría haber vuelto a la casa de su padre en Isaí. Él podría haber buscado un refugio dentro del reinado de Saúl. Pero sin embargo, él, cuando huyó de Saúl, se fue a una cueva. Pero dice que allí fueron, cuando se enteraron que él estaba allí, fueron allí. Porque los que lo vieron vencer al gigante, los que lo vieron derrotar al gigante, cortar la cabeza al gigante, ellos no quedaron convencidos de que eso fue un acto casual. Entendían que él era diferente. Entendían que él era el modelo que querían seguir. Ellos habían determinado seguir a ese hombre que había matado a un gigante con una piedra y con la espada misma del gigante le cortó la cabeza. Nadie puede seguir a Cristo hasta que no descubre cuán gloriosa fue su victoria. Y nadie va a tomar a Cristo como un modelo a seguir si no lo admira. Debemos admirar a Cristo. Debemos aprender su conducta. Debemos resaltar sus virtudes. Y no debe nadie más deslumbrar nuestra vista, solamente Cristo. Y cuando así lo entendemos, cuando nosotros los perdamos de vista, vamos a buscar, lo vamos a buscar. ¿Dónde está? ¿Dónde se está moviendo? ¿Cuál es su camino?
¿Dónde está? Buscar exactamente en la confianza del Señor. Pero dice que cuando supieron dónde estaban, vinieron allí. Ahora, estos que vinieron allí, ¿eran guerreros? ¿Eran valientes? Todo lo contrario. Así como llegamos nosotros a la iglesia, así como llegamos a Cristo, nosotros llegamos igual que ellos. Se juntaron a Él todos los afligidos. Y todo el que estaba endeudado. Bueno, algunos andamos todavía endeudados, pero es otra clase de deuda, ¿no es cierto? Nuestra deuda la pagó Cristo en la cruz del Calvario. Pero estábamos errantes, sin rumbo, perdidos, sin esperanza. Pablo lo describe muy bien cómo estábamos nosotros, sin Dios, alejados de la ciudadanía, sin pacto, sin esperanza en este mundo, sin un Salvador. Se juntaron a Él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban ¿cómo? En amargura de espíritu. Noten ustedes, mis hermanos, que aquí no hay valientes. Aquí se le juntó un problema para David. Él estaba solo, huyendo de Saúl, y ya no estaba solo. Ahora se juntaron casi 400 hombres, uno peor que otro, uno más complicado que otro. ¿Qué puede hacer allí? ¿Cómo es la idea? ¿Cómo va a salir adelante con esta gente? Pero saben, mis hermanos, estos 400, y ojalá que nosotros podamos multiplicar 400 varones también en la iglesia, pero no importa en el estado que está, no importa en la condición que viene, si estás afligido, si estás endeudado, si estás en gran amargura de espíritu, sino que dice que David allí fue hecho jefe de ellos. Los 400 estaban afligidos, endeudados, amargados, no había en ellos valor, no eran valientes, no tenían nada para dar. Pero ¿saben qué encontraron esos 400 en la cueva de Adulán? Un jefe. Un jefe que no estaba ni amargado, ni endeudado, ni afligido, que sabía muy bien lo que tenía que hacer, esperar el tiempo de Dios para que las cosas sean y que lleguen, que un día Él ocupe el lugar del reinado. Y David, fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Por eso, mis hermanos, a modo de reflexión, la idea es que nosotros podamos entender a quién seguimos, en quién ponemos nuestra mirada. Si ustedes ponen la mirada en el hombre, se van a equivocar. Nos vamos a equivocar todos. Es como si esto en este momento fuera un círculo. Eventualmente y ocasionalmente estoy yo aquí adelante dando la palabra, pero yo cierro el círculo porque quien está en el medio es Cristo. Y nuestras miradas tienen que ser dirigidas a Él. Y nuestra admiración tiene que ser a Él. Y nuestra adoración, nuestro compromiso tiene que ser hacia Él. Nosotros somos llamados a ser o valientes o cobardes. El valiente no es aquel que no le teme nada y no tiene miedo de nada, sino que el valiente es aquel que aún teniendo miedo a lo que va a enfrentar, lo enfrenta y lo vence. Por eso es que nosotros vemos que los valientes son valientes porque hay un rey que es valiente, un modelo. Los valientes son valientes porque imitan a su rey. Mi rey mató un gigante, muchachos, vamos a matar gigantes. Vamos a hacer lo mismo que Él. Vamos a actuar igual que Él. Vamos a desenvolvernos en este mundo igual que Él. Porque si yo no hago lo que hace Cristo, si yo creo que soy más pícaro porque no hago lo que hace Cristo, ante los ojos de Él somos los más cobardes. Y por más que yo me llame hombre, varón, hasta me puedo llamar macho, si no hago lo que hace Cristo, si no lo imito a Él, si no soy capaz de enfrentar a un gigante, porque Saúl estaba frente a un gigante, pero temblaba de miedo, y todos temblaban de miedo, y David apareció en escena, con autoridad, con fe, con confianza,
y en el nombre de Jehová de los ejércitos mató al gigante. Eso cautivó la atención de todos para que todos nos demos cuenta de que hay dos posturas, valientes o cobardes. Y saben, mis hermanos, el motivo de esta pequeña reflexión y luego compartir y charlar y edificarnos es para que te des cuenta de que ninguno de nosotros estamos aquí en esta iglesia para no hacer nada. Todos estamos llamados a hacer lo que nuestro Rey hizo. Por eso Él te llamó. Si Él es puesto como tu jefe, como tu Señor, entonces vas a entender lo que realmente significa servirle. Servirle al Señor con gran pasión, con gran amor. Resaltar algunas cosas importantes de esta victoria o de esta característica de los valientes de David es muy importante porque algo pasó. Algo pasó. Dice, volviendo a Primera de Crónicas 11, y ya termino. Vamos a ver nosotros una actitud de los valientes. ¿Quedó claro hasta acá el mensaje? ¿Me hice entender? Desde el versículo 10 de Primera de Crónicas 11, vuelve a hacer mención la palabra con el subtítulo Los valientes de David. Pero me gusta resaltar algo importante. Especialmente el versículo 11 resalta uno de los valientes, Jasobeam. En el versículo 12 resalta otro, Eleazar. Y todos estos valientes, que continúa hasta el versículo 47 la lista, aproximadamente según la lista que está son 33, dice el versículo 14, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron, vencieron a los filisteos porque Jehová los favoreció con gran victoria. Estos valientes de David defendieron la heredad, la parcela, defendieron con sus vidas. La misma actitud que tuvo David al defender con celo santo al pueblo de Dios ante Goliat, y Dios le dio la victoria, ahora vemos que es el mismo Dios que le da la victoria a todos esos valientes. O sea que cada uno de nosotros que estamos aquí sentados tenemos garantizada la victoria de parte de nuestro Dios si nosotros nos identificamos con nuestro Rey. Así que no hay que temer, no hay derrotas que pensar. Nosotros entendemos que si estamos bajo la guía de nuestro Rey lo vamos a hacer. Pero era tal la convicción, la pasión, el amor que tenían por su Rey, que fíjese lo que sucedió. Dice el versículo 16, David estaba entonces en la fortaleza y había entonces guarnición de filisteos en Belén. ¿Dónde estaban los enemigos? En Belén. ¿Sabe quién vivía en Belén? ¿Se imagina quién vivía en Belén? No quién va a vivir en Belén. ¿Quién vivía en Belén? David. Él era hijo de Isaí de Belén. Él vivía en Belén. Y él estaba lejos. Y en su tierra, en su casa, en su provincia, en su lugar, estaban los filisteos, los enemigos. Allí estaban ellos. Y David estaba en otro lugar. Y fíjense, dice, David deseó, tuvo un deseó. Entonces David y dijo, ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? ¿Vio como con un suspiro? ¿Cómo está, hermano? Ay, ¿quién me diera? Como una nostalgia, como un recuerdo. ¿Cómo me gustaría tomar un poquito de esa agua de Belén?
de ese pozo que está a la entrada de la ciudad. Oh, ¿quién me dieron? ¿Cuántas veces añoramos, no? ¿Cuántas veces nos viene nostalgia de algún lugar? O de comer una fruta de algún lugar que hemos conocido. O de tomar, qué sé yo, un agua que hemos probado en algún lugar. O de estar, sentir el aroma de un lugar que en un momento hemos estado y nos ha cautivado. Decir, ¡ay, quién me diera! Es simplemente Él no pidió, ha deseado. Él ha deseado. Pero fíjense en ustedes, el deseo del rey amado, el deseo de ese rey ejemplo, de ese rey admirado, fue inmediatamente movido en el corazón de sus valientes. Aquellos tres que he nombrado al principio, aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén. No le importó que había enemigos, no le importó la fortaleza que tenían. Rompieron. Y no era un ejército, eran tres decididos a cumplir el deseo de su rey. Y por un vaso de agua, yo voy a dar mi vida por un vaso de agua. Y si le compramos una Pepsi en la esquina al rey, y si le conformamos con otra cosa, y si le brindamos otra cosa. Un valiente que ama a su rey no mide los riesgos. ¿Y saben qué le hace falta a esta iglesia y a todas las iglesias en este mundo? Hombres comprometidos con Cristo. Que el gran deseo del Señor, plasmado como un pedido y una orden, que llevemos su mensaje hasta lo último de la tierra, sabiendo que hay fortaleza enemiga por todo lugar. Todavía nosotros estamos silbando bajo, mirando para otro lado. Nosotros debemos entender que el carácter como varones, y ahora sí hablo por nuestra iglesia, debe ser un compromiso y debe ser una entrega de amor, pasión, admiración, celo por Cristo. Cristo es mi todo. Cristo es mi rey. Yo lo amo, lo admiro, daría mi vida por Él, aunque sea por un vaso de agua. La actitud de ellos fue admirable. Sacaron agua del pozo de Belén, que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Imagínense, el rey David, solamente un suspiro, solamente un anhelo, no fue una orden, no fue un pedido. Y allí venían, con la taza con agua. Y el rey habrá visto, ¿y eso? Tu deseo, aquí está cumplido. Lo que anhelas está aquí. ¿Podemos llegar a ese nivel de locura, mis hermanos? ¿Podemos llegar a ese nivel de compromiso? David, obviamente, se sintió con una gran carga. Y él dijo, no quiso beberla, sino que la derramó. La derramó porque lo desobedecieron. La derramó en disconformidad porque ellos fueron. ¿Qué hizo? La derramó para Jehová. La utilizó como ofrenda al Señor. ¿Qué mayor obsequio podía darle David a Dios diciendo, Señor, qué valientes que tenemos? Esto no va a ser para mí, no va a ser para mi satisfacción, no va a ser para mi gloria, es para ti, Señor. Porque David entendía que la admiración que él había captado para todos no era de él, sino provenía del Señor. Y que su deseo ya no era para él, sino que era para el Padre. Lo mismo que hizo Cristo. Pablo dice en Filipenses que toda rodilla se doblará y proclamará que Jesucristo es el Señor. Pero ¿sabe qué hace Jesucristo? Para la gloria de Dios Padre. Fíjense en qué importante esta actitud.
Y David dijo, guárdeme Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones? Con el peligro de sus vidas la han traído y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos 3 valientes. Oh, mis hermanos, nosotros nos gozamos porque podemos leer esta escritura en la Biblia inspirada por Dios. Pero lo que a lo mejor no tienes en cuenta es que hay un libro que Dios está escribiendo aún en los cielos y se llama el libro de las memorias. Porque ningún acto que nosotros hacemos acá quedará sin recompensa. Así que si esa historia se sigue escribiendo y la gloria es para el Señor, yo te desafío que tomes compromiso con el Señor. Y que si Él es tu Rey, lo adores, lo sirvas como un valiente de ese Rey. Y que si Él mató gigantes, que tú también mates gigantes. Cualidades que veo en David, que podía ser un mini acróstico de lo que es la palabra valiente. Si pudiera ser un acróstico en lo que veía en David, en su carácter, es exactamente lo mismo que nosotros vemos en Cristo. Para ser un valiente se comienza teniendo valor. Y el valor no está relacionado con el costo que yo tengo, sino con el valor que el Padre nos da. Yo no puedo decir, mi vida vale esto porque soy valiente o porque hago esto. Acuérdense en que eran miserables. Pero el costo que el Padre daba fue la sangre de Cristo. Por eso es que nunca te olvides que para ser un valiente debes entender el valor que tienes para el Señor. El valor que tienes para el Señor. Este mundo te va a ultrajar, te va a difamar, te va a hacer saber y pensar que no tienes ningún valor, pero el valor lo tienes porque Cristo te da ese valor. Eres valioso para Él. También encontramos que David tenía lo mismo que manifestó Cristo: autoridad. Esa autoridad no la puede tener si no está bajo autoridad. Cristo vino diciendo: el Padre que me envió. Él estaba bajo autoridad. David entendía que él no tenía autoridad por sí mismo, sino que bajo Jehová de los ejércitos, bajo su nombre, estaba bajo autoridad. Y los valientes podían entender que ellos tenían autoridad porque David era su jefe. Así como vinieron a la cueva, ahora ellos también tenían autoridad. ¿Cómo vas a tener autoridad tú? Poniéndote bajo autoridad. Cuando alguien se sale fuera de la autoridad, ya no es autoridad, se llama rebelión. Vivamos bajo autoridad. David mostró algo que también lo manifestó Jesús: lealtad. La lealtad es fiel hasta la muerte. La lealtad es peleo por mi causa, por esta causa. Yo entiendo que es esto. Esa lealtad la necesitamos tener siempre nosotros. Esa lealtad la necesitamos tener siempre. Lealtad por Cristo, lealtad por la iglesia, lealtad por la Santa Escritura, lealtad por los hermanos de la iglesia. Pero necesitamos practicar la lealtad. Ser desleal es ser tramposo, es ser engañador, no ser íntegro, no tener una vida consagrada. La I ya saben, la acabo de nombrar. Integridad. Y la integridad es característica de un hijo de Dios. Si bien es cierto, David cayó en pecado, como seguramente los valientes también tuvieron pecado, como nosotros, porque la Biblia dice no hay justo ni un uno. Pero nuestra integridad está en poner nuestras miradas en Cristo
y especialmente en la cruz de Cristo, y entender que la obra de Él nos hizo perfectos, como dice su palabra. Por lo tanto, en cuanto dependa de nosotros mantenernos en esa práctica de la santidad todo el tiempo, guarda sus pensamientos, sus actitudes, sus palabras. Hay algo que David nunca perdió. La esperanza. Y nuestro Señor demostró esperanza, porque allí tenía un Pedro que era bruto, un Juan que era bruto, pescadores que no tenían letras, otro que era un cobrador de impuestos, otro que era un subversivo, un celote. Se peleaban entre ellos, tenían celos entre ellos, pero Jesús no lo descartó porque Él tenía claramente la esperanza de que de ellos iba a fundar la iglesia victoriosa. Y nosotros tenemos que entender que esa esperanza, Pablo lo muestra claramente, que es la esperanza que nos hace mantenernos vivos todo el tiempo en una espera en la glorificación. Y es lo que nos va a ayudar a nosotros a entender que somos valientes del Señor. La N es ser nobles. Y uno podría decir, ¿qué significa ser noble? ¿Qué es lo que compete el ser noble? La nobleza en la sociedad habla de categoría, de posiciones económicas. Pero la Biblia, una persona noble es una persona sujeta a la verdad de la palabra de Dios. Y David no hizo otra cosa más que glorificar su palabra. Si no, lea el Salmo 119 y todo lo que David habla de la palabra. Y Cristo fue el hombre más noble en este mundo porque Él todo hizo para el cumplimiento de su palabra. En Hechos de los Apóstoles hace referencia a que los más nobles eran aquellos que iban y escudriñaban en su casa para saber si todo lo que decía Pablo era cierto. La nobleza es algo que no la gana la posición social, sino que son aquellos hombres que están bajo el temor de la palabra de Dios para obedecerla y cumplirla. David demostró temor, como lo hizo Cristo. Pero entiéndase que ese no es temor de miedo, sino que es temor de reverencia, de sujeción, de estar bajo autoridad y de ser leal, de ser fiel a quien está enviándolo. Así como el Padre me envió, Jesús dijo, yo los envío a ustedes. Por lo tanto, ese envío que ha dicho el Señor hace que nosotros estemos bajo su temor. Y creo que es muy claro entender que el proverbio nos enseña que el temor es el principio de la sabiduría. Es la vida que nosotros tenemos que tener. Y por último, un valiente tiene que tener entrega. Darlo todo. Es todo o nada. No parte, no en cuotas, todo. David lo hizo. ¿Quién irá a pelear con ese filisteo? Yo iré. Y fue. Oh, ¿quién me diera de beber agua de ese pozo? Fueron, entrega total. Y Cristo es el que mostró la mayor entrega. Él dio su vida por nosotros. En síntesis, ¿eres un valiente o eres un cobarde? Ante el mundo, los valientes son los que pecan abiertamente, los que se emborrachan, los que son infieles a sus esposas, los que cometen locuras, los que juegan y coquetean con la muerte. Esos son valientes para el mundo, pero son cobardes ante los ojos de Dios. Los valientes para el Señor son los que ponen a Cristo en su vida como el Rey de sus vidas y lo aman tanto que no quitan sus ojos de Él bajo ninguna causa, porque lo admiran, porque aprenden, porque se mimetizan, porque reflejan a Cristo, hablan como Él, actúan como Él, lo imitan, piensan como Él, porque lo admiran. Y uno de sus nombres, según el profeta Isaías, dice que Él es admirable. Él es admirable.
¿Cómo hacemos la aplicación de esto, mis hermanos? Yo necesito que entendamos todos nosotros que esta iglesia la está edificando Cristo. Y la está edificando con hombres valientes. Y a lo mejor no todos están siendo valientes. Y es hora de dejar de actuar individualmente y hacer lo que cada uno le parece, para no ser cobarde ante los ojos de Dios, sino ser valientes, que tengan estas características y que estén dispuestos a dar todo por el Señor. Les aseguro que si todos se preparan, si todos estudian la palabra, si todos empiezan a hacer que sus vidas sea puesta en evidencia ante el Señor, y lo que hay que corregir, corregirlo. Lo que hay que matar, matar en nuestra vida, en la carne. Lo que hay que sacar, sacar. Porque esta iglesia tiene que ser testimonio de iglesia sana para todo Tucumán, para todo el norte de Argentina y para cuanto el Señor quiera demostrarlo. Por eso es que cada vez que hay una enseñanza, hermanos, yo no sé cómo, estamos cansados, estamos limitados, a veces nos ponemos los títulos diciendo yo no puedo, no sé leer, me distraigo. Hermanos, Dios no opera en los poderosos ni en los sabios, sino todo lo contrario. Fíjense, vamos a Adulán, tal cual estamos, solamente pongamos a Cristo como jefe y Él se encarga de forjar valientes. Vengan, estudien, participen, cuando convoquemos oración, vengan los primeros en oración. Se dan cuenta que la iglesia ha comenzado a funcionar hace varios años atrás, cuando el consejo de varones empezó a tomar protagonismo, las esposas han empezado a ver que ustedes estaban tomando la posta de ir adelante, pero después es como que ha quedado medio chancho esto. Vamos a retomar el lugar que tenemos. Vamos a mostrar a toda la gente que Cristo es mi jefe, que Él está por encima mío y que yo, por más que me sienta afligido, limitado, Él es mi jefe, Él forja mi vida. Yo quiero desafiarlos a que se preparen, quiero desafiarlos a que busquen estar llenos del Espíritu Santo. Estos valientes no conocen las limitaciones porque por un vaso de agua arriesgaron sus vidas, mataron gigantes. Estos valientes necesitan que no pueden achicarse porque no saben leer, o porque no tienen capacidad para retener, o porque dice no tengo expresión en la palabra, o porque me distraigo, o porque me siento inferior que mi esposa, o porque ella sabe más que yo. Oh, hermanos, todas esas excusas hay que dejarlas de lado. Todos somos llamados a tomar protagonismo. La iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia universal de Jesucristo, está llena de hombres valientes. Yo les desafío en esto. No malgasten el tiempo. Produzcan. Hagan que de su vida broten más valientes. Más personas que sigan a Cristo. Eso va a traer gran bendición, no tan solo para nuestra iglesia, sino para muchas congregaciones que están buscando del Señor.